en los medios, le gustó tanto a Iker que directamente me escribió y me quiso fichar ya directamente para Cuarto Milenio. Eso hace ya realmente antes de la pandemia, y desde hace 2 años soy uno de los últimos colaboradores del programa de Cuarto Milenio. Gracias a Iker y a otro grande que conoceréis, que es el redactor y guionista y reportero más veterano de Cuarto Milenio, que es Pablo Villarrubia, que mucho os sonará, este reportero brasileño que está con Iker desde Milenio 3, pues gracias a él hemos ido realizando varios reportajes y uno de los últimos, que es el que nos vamos a centrar sobre todo, está publicado en este libro, Mysterium, explicaciones a sucesos insólitos o de alta extrañeza, en el que tengo la osadía de por qué no resolver supuestos sucesos paranormales, por qué no se puede ir más allá y se puede uno aventurar a descifrar qué hay detrás de ellos. Esta historia que nos vamos a centrar sobre todo en uno de los casos, que es uno de los últimos emitidos en Cuarto Milenio, que son las luces de Penàguila, de una localidad muy cercana aquí de la provincia de Alicante, a tan solo unos 40-45 minutos de aquí de Elche, parte de una persona, como otras del libro, personas muchas veces de confianza, como a muchos os habrá pasado, de que un día pues alguien, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una persona que habéis de conocer, os cuenta algo que supuestamente es paranormal, ¿no? Que marca por su vida, ¿no? Su vida cambia, su vida ya le marca, su manera de ser, su forma de pensar, pero eso se queda, digamos, con ese misterio, ¿no? Con esa incógnita de, oye, ¿qué realmente ha pasado o qué es eso que ha ocurrido? Muchas veces se cuenta la historia, pero no se va mucho más allá. Esta historia, que es uno de esta decena de casos que están en el libro, es uno de los que llevé a Cuarto Milenio. Hay otros más que se van a emitir en cuestión de 1 o 2 meses, que están ya rodados, tanto de este libro como de otros que he ido realizando. Y todo parte gracias a una persona que es muy especial, no solo porque es uno de mis mejores amigos, y no solo porque además es policía, y quizá uno de los mejores cineastas que hay en la Comunidad Valenciana, y quizá aquí en Elche tendría que hacer un monumento, y si no, tranquilos que me queda todavía vida para hacerlo. Paco Soto, muchos lo conoceréis a lo mejor, también os sonará como director de cine. Hay un corto que se hizo viral, que fue Tonico Municipal, cortometraje que yo creo que todavía seguirá por el más de medio millón de visitas en YouTube, que ganó el premio del TCM, que después se llevó a operaciones especiales. Este largometraje que también se movió cielo y tierra, no solo en Elche, sino también en provincias, Comunidad Valenciana, etc. Y todo eso gracias al Benito de Paco. Pero en este currículum especial hay una historia que él me contó casi cuando nos conocimos, al principio, aquí en Elche, que yo no me la pude quitar de la cabeza en mi vida. O sea, y pasaron los años y no me la podía quitar. Es más, lo curioso, que ahora lo fuerte es que lo va a contar él, tal cual como a mí me lo contó, es que cuando me la contó, digo, hay que hablar con Cuarto Milenio. No me hicieron ni puñetero caso. Eso hace a lo mejor 10 años. Paradójicamente luego acabó el programa y he dicho, bueno, pues ahora vamos a hacer esta. Y afortunadamente Iker dijo, hostia, sí, hay que hacerla. Y finalmente se ha hecho. Si buscáis en Google, por ejemplo, Cuarto Milenio de los Luces de Penàguila, tenéis ahí el reportaje, o sea, que está también separado en Cuarto Milenio, lo podéis ver, un reportaje de 16, 17, 18 minutos con la presentación de Iker, que además emitió a mes y medio por ahí, y que Paco no es el único testigo de un fenómeno que sucede principalmente en Penàguila, pero que es en toda la Sierra de Aitana, o sea, en el interior de la provincia de Alicante, y en el lugar también con más altitud, ¿no? Montaña más alta, y que tiene muchas particularidades. Pero todo esto, y para eso nos tenemos que remontar a un día muy concreto, muy específico, que fue aquí veis a
fotógrafo de espaldas. Esta fotografía lo tomaron unos amigos de él y aquí es cuando empieza la historia y os va a relatar qué es lo que sucedió un 16 de agosto alrededor de las 8:30 de la tarde de 1992, justo llegando a la localidad alicantina de Penàguila. Paco, por lo tuyo. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Miguel me ha liado en todo esto porque yo esta historia se la conté pues hace muchísimos años, pero siempre lo he tenido guardado para mí porque no quería que me tacharan de loco o de que veía cosas extrañas. Pero bueno, como no fui yo solo la única persona que lo vio, sino que era junto con otro compañero, pues bueno, ahí empecé a pensar que podía tener una explicación lógica a ese efecto, ese fenómeno paranormal. Y bueno, os cuento, siempre te lo voy a poner de pie. Cuando era joven, en el año 92, en aquella época solíamos hacer viajes en bicicleta por la provincia de Alicante, íbamos recorriendo los pueblos de fiesta en fiesta. Y ese día llegamos a Penàguila. No sabíamos dónde acampar, en aquella época en aquella zona no existía camping, ni área de acampada, ni nada. Y fuimos a hablar con el alcalde del pueblo para preguntarle de algún lugar donde poder dormir, todos los compañeros del grupo en bicicleta en el que íbamos. Y nos comentó de unos bancalitos que habían junto a una productora. Y bueno, pues nos vamos hacia allí a pernoctar. Estamos montando las tiendas de campaña y en ese momento, mientras estamos clavando las piquetas de la tienda de campaña, esa tarde-noche pues hacía bastante aire, pero en ese momento el aire paró, los pájaros o las aves que habían, los ruidos, o sea, se quedó un silencio sepulcral. Y vimos, mi compañero y yo, como un haz de luz, como una bola del tamaño de un balón de baloncesto, se dirigía hacia nosotros. Se dirigía hacia nosotros, nos esquivaba y se perdía en el bosque. Yo pensaba que lo había visto yo solo, yo pensaba, bueno, será de todo el día del sobreesfuerzo físico al estar agachado y levantarte, eso que a veces pues, te pega una bajada de tensión, un pequeño mareo, bueno, es una rayada mía mental y bueno, lo he visto yo solo y ya está, cosas del día de tanto esfuerzo físico. Pero es que a los pocos minutos, otra bola, que podía ser la misma u otra, no sé exactamente, vuelve hacia nosotros, nos bordea y se vuelve a perder en el sentido contrario. Ahí es cuando me quedé mirando a mi compañero y le dije, ¿has visto lo que yo? Y dice, sí. Y fue una cosa que jamás volvió a ocurrir. O sea, ni ese día ni después hemos visto eso cuando hemos estado en Penàguila. Y nunca supimos de qué se trataba esa bola de luz. Yo la vi como bola de luz, mi compañero la vio como una bola más amarillenta, más como de fuego. Y estuvimos dando vueltas de qué podía ser, por si acaso hubiese algún camino cercano de algún destello de algún coche o algún gracioso haciéndonos con alguna linterna algo, pero que era imposible, no habían caminos en la zona, no había nadie en la zona. Y desde aquello pues siempre tuve ese misterio de qué podía ser. Y a raíz de muchos años después de conocer a Miguel, pues se lo quise comentar porque no, salvo mi madre, no sabía nadie por vergüenza, porque no sabía lo que había visto y qué es lo que podía ser. Y nada, y a raíz de comentárselo a Miguel, pues él movió hilos para hacer el reportaje. También pensaba que podía ser, como la base de Aitana está cercana, que podía ser maniobras militares de la base de Aitana, pero es que la base de Aitana en aquella época ya no tenía actividad. Y bueno, y era todo, fueron unos años de mucha incertidumbre. A raíz de aquello, que igual es casualidad, a raíz de aquello, bueno, fue tal el haz de luz que días después, ya aquí en Elche, pues iba por la calle andando y los carteles ya los veía borrosos, los veía no como antes, y esta vez se había perdido visión. Y fuimos a la óptica y al final, pues a raíz de aquel viaje, necesito gafas. Que igual es casualidad o no, o puede ser de aquel haz de luz. Y bueno, eso es un poco la historia de lo que a mí me pasó como testigo,
estuve mucho tiempo intrigado y con miedo de aquello que podía haber sido. Pero bueno, gracias a Miguel y después de todo lo que podemos saber, pues ya me quedo más tranquilo. Ahí está ese fenómeno, está llamando a la puerta. Gracias. No es nadie, pero justo cuando has acabado han tocado a la puerta y no es nadie. Paco, te lo digo, te lo juro, saben quién es. Vale. La ambulancia, ¿ves? Estábamos diciendo que la cosa era... Bueno, cuando este relato llegó a ya mi amigo Pablo Villarrubia y a Iker, o sea, vamos a hacerlo, o sea, dieron ya luz verde y se rodó y a Dios se emitió a mes y medio, cuarto milenio. Volvimos, bueno, Paco volvió por primera vez en 30 años al lugar y gracias a una persona pudimos llegar aquí, a este lugar que estáis viendo, que este es el lugar del avistamiento. Este lugar nos costó encontrarlo gracias a un historiador que tiene sorpresa, que se llama Juan Picó. Esto está en el término de Penàguila, en las afueras de la localidad, y se conoce como Pont del Arca, el Puente del Arca, que es un acueducto del siglo XIX y que realmente por ahí pasaba un río que a día de hoy está seco, que es uno de los afluentes del río Penàguila. Pues justo ahí es donde Paco tuvo ese avistamiento con otro compañero. Ahí está, ahí está señalado exactamente. Aquí lo fuerte es que cuando Paco me cuenta esto, como ha dicho Verónica, yo he estado también muchos años como profesor, tanto en colegios como en instituto, he estado también unos años dando incluso lengua y literatura valenciana, he tenido que estudiar las leyendas populares. Y cuando me habló de Penàguila, digo, hostia, esto me suena un montón, porque en Penàguila hay algo que es muy importante relacionado con la luz. En Penàguila, en el solsticio de invierno, entre el 13 de diciembre y el 21 de diciembre, se produce un fenómeno arqueoastronómico que es único, solo sucede en Penàguila. Y es que en este arco de luz, que está muy cerca del lugar del avistamiento, se produce un fenómeno arqueoastronómico. Por ahí, alrededor de las 4 de la tarde, 4 menos 10 de la tarde, el sol pasa por ahí y hay referencias de que ya incluso hace milenios se llevaba a las vírgenes para que les diera la luz, para que fueran más fértiles. Este lugar que estáis viendo es un santuario prehistórico del Neolítico con más de una decena de abrigos, de pinturas rupestres, de arte levantino y de arte macroesquemático. O sea, un lugar que nuestros descendientes hace 10.000 años iban allí a Penàguila para rendir culto al sol, a la divinidad, a ritos ancestrales relacionados de nuevo con la luz. Muchos conoceréis a Jesús Callejo o a Javier Sierra. Ellos acuñaron hace años un término que es el de luz popular. No solo pasa en España, hay muchos países que hay lugares muy concretos donde hay ciertas leyendas o ciertas tradiciones unidas al avistamiento de supuestos ovnis, de supuestas luces, ¿no? Lo curioso es que en Penàguila no teníamos constancia de testigos, sí de la tradición, sí de la parte de leyendas y este tipo de fenómenos, pero no es que no es solo Paco y su compañero, es que a día de hoy hay más de una decena de testigos con nombre y apellidos que en Penàguila, o como bien ha dicho Paco, en la Sierra de Aitana, toda esta zona, han habido una gran cantidad de avistamientos ovni, que ahora explicaremos a ver de qué se trata, ¿no? Claro, esto es muy curioso porque en otras zonas de España, esto por ejemplo en el País Vasco, hay una tradición, una leyenda también, pero también un rito ancestral que está relacionado con una diosa, la diosa Mari, que es básicamente las personas ven como una luz, como una esfera de luz, a veces como si fuera una forma de mujer, de bola de fuego o de esfera de luz, que está en las montañas, que sale a lo mejor de las cuevas, que pasa también por los valles y los ríos,
estamos hablando de una tradición y supuestamente de testigos de hace de nuevo siglos e incluso milenios. O sea, estamos hablando de que hay este tipo de fenómenos, son muy particulares en zonas generalmente de montaña, generalmente con una tradición antropológica, legendaria, pero sin embargo hay testigos. O sea, quizás son unos lugares un poco más frecuentes, o para los que les gusta el tema de la geología, unos puntos calientes que son más habituales de lo normal para encontrarse con este tipo de fenómenos. Aquí tenéis el plano un poco de Penáguila y veis aquí, por ejemplo, a esta izquierda el arco de Santa Lucía, y justo ahí donde pone la ermita de Todos los Santos, un poco más ahí, está el otro arco. O sea, estamos hablando de 1 minuto, 2 minutos a pie de un lado para otro. Todo esto es un término muy pequeño y muy poca distancia de un lugar a otro. Justo está aquí abajo, aquí marcado ahí un círculo donde es el lugar del almacenamiento. Aquí podéis ver que hay varios afluentes de río. Pudimos comprobar, por ejemplo, que Penáguila es uno de los lugares con más acuíferos, con agua subterránea, que hay en la provincia de Alicante. O sea, estamos hablando que bajo de Penáguila hay una gran cantidad de ríos, de afluentes, de cuevas, con una gran cantidad de agua subterránea, todo justo bajo de donde está Paco. Este tipo de fenómenos son mucho más habituales de lo que parece. Por ejemplo, si conocéis la revista Stende, que es una revista mítica dentro de la ufología de los 70, esto fue portada en una casa en Olivares, en Andalucía, una esfera parecida a la descrita por Paco, entró por el patio y empezó a calcinar, a quemar varias plantas y a dejar varias marcas en el patio de una casa, vista por varios testigos. Además, podéis ver que tiene como una llama. Esto es muy interesante porque el compañero de Paco, por ejemplo, lo veía más como fuego y Paco más como, ¿no?, como luz, en este caso, ¿no? Es muy habitual que a veces los testigos varían con matices según cómo se ve o cómo se interpreta el fenómeno. Hay un caso mítico también que se investigó en Cuarto Milenio, que participó el propio protagonista, sucedido en Logroño, que es quizá uno de los casos más, vamos a llamar uno de los top 10 dentro de los casos OVNI en España, que fue cuando a un sacerdote en Logroño, en su habitación, le entró, es un supuesto OVNI parecido al de Penáguila, y le llegó a entrar por su ventana y de él salió una especie de rayo o haz de luz que llegó a impactar con la radio. Incluso este sacerdote llegó a grabar el sonido que hacía y luego se volvió a ir por donde había venido. Esto también fue portada de la revista Stende y también se estudió en Cuarto Milenio. Otro caso, por ejemplo, en Lujúa, en este caso fueron 3 esferas de luz, también en una zona de montaña, y es muy recurrente, de nuevo, esto es del siglo XIX, el hecho de que un supuesto ovni o esfera de luz entre a la casa por las ventanas. Estas son ilustraciones del siglo XIX, y esta también. ¿Y aquí dónde está el asunto? El kit de la conexión. Claro, a día de hoy, a ver, un segundo que estoy buscando esto, que para mí y para muchos otros es una prueba que tengo aquí. Esta imagen que estáis viendo, tengo la original en una placa de cristal de linterna mágica del siglo XIX. Esto mismo que estamos haciendo aquí, tenéis que imaginarlo como si fuéramos nosotros un par de profesores de ciencia y que proyectáramos esta misma imagen con un proyector antiguo, con una linterna mágica, hace más de 150 años, y hablábamos de este mismo fenómeno. Pero ¿sabéis qué? En ningún momento se hablaba de OVNI, en ningún momento se hablaba de extraterrestres. ¿Sabéis de qué se hablaba? De el rayo en bola, de un fenómeno atmosférico raro, poco frecuente, escurridizo, pero en ningún momento se asociaba con el fenómeno extraterrestre, ni con el fenómeno de la Virgen, ni la aparición mariana. No. Los científicos en el siglo XIX no hablaban de eso. Lo que hablaban era de un fenómeno atmosférico. Pero con el cambio, el contexto sociocultural, se ha ido interpretando de diferentes formas.
Si estáis últimamente bastante puestos en el tema de la ufología, hay varios incluso científicos que están apuntando a que muchos ovnis realmente son plasmas. Es un cuarto estado de la materia, un tipo de forma que puede ser esférica, que puede ser también cilíndrica, que puede cambiar de color, que puede tener diferentes tipos de formaciones. Otras que eran, por ejemplo, un triángulo, ¿no? Triangulares, que pueden ser de diferentes tamaños, que puede cambiar también de color. Y de nuevo, en ningún momento se está hablando de extraterrestre, se está hablando de un tipo de forma, de un cuarto estado de la materia, que en determinados lugares donde hay una constante altitud, humedad, agua, lugares que además coinciden muchas veces con una tradición sobre la luz o leyendas que tienen que ver con este tipo de avistamiento, son un poco más frecuentes de lo habitual. Muchos os sonarán los Foo Fighters, ¿no? Este tipo de ovnis que se venían de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis cómo se interpretaban, no? Los americanos decían, no, es un arma de los alemanes. Vaya, quizás sean también rayos en bola. Sabéis mucho, si estáis puestos en apariciones marianas, que muchas comienzan con el avistamiento de una luz o de una bola de luz. Vaya, pues quizás solo sea un rayo en bola que en un contexto religioso es interpretado como la Virgen o como Dios. Y es más, ahora Paco os va a comentar un detalle que me pareció muy interesante, que lo desvelaste luego en Cuarto Milenio, aunque no apareció por minutaje en el reportaje. Pero en este momento, Paco, a ti te pasó una cosa con un amigo. ¿Lo puedes comentar lo que pensaste cuando viste la luz? Sí. Bueno, coincidió, para mí quiero pensar que es una coincidencia, o no lo sé, pero bueno, coincidió que pues en esa fecha pues falleció uno de mis grandes amigos en un accidente de tráfico. Entonces, también dentro de un poco de mi locura mental de intentar darle explicación a ese fenómeno, pues también pudiese ser de que a lo mejor él quería contactar conmigo de alguna manera. Pero bueno, era algo ya que se salía un poco de lo normal, de lo ético, no sé, de lo que está dentro de mis principios, ¿no? Es decir, pues pudiese ser a lo mejor que coincidiera el fallecimiento de mi amigo con esta señal, porque es más, el viaje hasta última hora estaba en duda de hacerlo o no, porque había sido tan reciente la falta de mi amigo que no estaba en condiciones anímicas de hacerlo, pero al final lo quise hacer. Y en ese viaje, ocurrirme lo que me ocurrió, pues dentro de buscar conclusiones a aquello, también era eso, ¿no? De la falta de mi amigo tan reciente, la pérdida, y esto pudiese ser una especie de toma de contacto, pero bueno, que no creo. Pero bueno, ahí está, es otra opción que podría ser. Muchas gracias, Paco. Es muy interesante el pensamiento de Paco, porque también es muy habitual que cuando uno se encuentra con lo desconocido, y en este caso al ser algo muy reciente, es común atribuirlo a esa visión o esa aparición a un ser querido. Muchos evidentemente conocen el término de ser de luz, o esa experiencia cercana a la muerte donde aparece esa luz o ese túnel de luz, o también sobre todo también esa visión que muchas personas tienen de esas esferas también de luz, que muchas veces queda también en la duda de, oye, ¿eso es algo objetivo o es algo subjetivo? En este caso tenemos a dos personas, a dos testigos, pero no solo esto, es que la persona que nos ayudó a localizar este lugar, porque había pasado años, era otro testigo más. Si veis el reportaje de Cuarto Milenio, La Luces de Penáguila, otro testigo, en este caso un profesor de historia de la localidad y también cronista de la zona, era otro testigo más de ver una luz con su mujer justo en su vertical, que los dejó absolutamente casi como si fuera con una amnesia, como habíamos comentado antes esta mañana. No saben qué ocurrió,
pero algo ocurrió que se quedaron en shock y lo único que recuerdan es una luz muy intensa arriba suya, en medio de la nada, por el campo, en término entre Penáguila y Benasau. Pero es que hay más, es que detrás de su propia casa, J.J. Benítez, que todos conoceréis en uno de sus libros, publicó una carta de una persona que veraneó en Penáguila y que fue testigo de otras de estas esferas de luz justo vistas desde el pueblo. Y hay más. En el EVA 5, la Sierra de Aitana, todos los que vais o habéis ido por allí sabréis que los EVA son los radares de la Fuerza Aérea Militar, o sea, son como los oídos de España. Si a algún país se le va la pinza y nos envía algún cohete o hay algún ovni, pues el que tenemos en Alicante, que está en la Sierra de Aitana, el EVA 5, es el capaz de detectar ese misil o esa anomalía y detectarla. Pues desde el EVA 5, durante varios años, en los 70, en los 80, detectaron varios avistamientos OVNI, de esferas de luz, y no solo eso, sino que alteraron también a nivel acústico las comunicaciones del radar. Esto durante unos 20 años fue secreto de sumario hasta que se desclasificó por el ejército. Podéis buscar el informe, está desclasificado en internet, podéis poner EVA 5, Fuerza Aérea Militar o OVNIs y lo podéis leer, el propio informe militar, diferentes años de avistamientos OVNI de nuevo en la Sierra de Aitana. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Lo que al menos podemos acercarnos más desde la ciencia es eso. Hay una forma de plasma que no es ni líquido, ni es sólido, ni es gaseoso, es un cuarto estado de la materia que viene de la atmósfera y que en lugares, por la altitud, por la humedad, por una conexión también geomagnética que os comentaré, es quizá un poco más frecuente y según los años o las épocas se interpreta de una manera u de otra. Si es la Segunda Guerra Mundial, es el arma del enemigo. Si es un contexto que estamos ahora llenos de extraterrestres, eso es un extraterrestre, ha visto un ovni. Si estamos en un contexto absolutamente religioso, sobre todo si tiramos al siglo XIX, XVIII para atrás, en un contexto muy religioso, es la Virgen. He visto a Dios o he visto a la luz, o si es un contexto como Paco, que ha sido recientemente un fallecimiento de una persona querida, ¿por qué no puede ser mi amigo? Aquí entramos en el término de las creencias que estábamos antes de la comida. Ya cada cual puede creer lo que él crea, ¿no? Pero al menos lo que apuntamos es a eso. Gracias a Cuarto Milenio, Rafa Balaguer, que creo que a todos os sonará, que él es astrónomo, prehistoriador, en el programa lleva varios años haciendo mediciones geomagnéticas, pudimos contar con él para investigar en Penáguila, y ¿sabéis lo que sucedió? Que en el lugar del avistamiento de Paco, justo ahí abajo, hay un cambio de gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que según las personas que estén ahí en determinados momentos, pueden tener algún tipo de anomalía. O que algún fenómeno atmosférico pueda servir como una atracción a ese punto. ¿Cuántas veces habéis escuchado los casos de ovni de yo iba con el coche y me persiguió? O se vio un ovni que estaba cerca de una central eléctrica, o estaba cerca de un pantano, o de un río, o del agua, o había ese día que a lo mejor había tormenta o mal tiempo, o me siguió, ¿no? Algo en movimiento, o habéis visto lo de la radio, ¿no? Que iba a la radio, no iba por cualquier sitio, iba a un objeto que tenía electromagnetismo. Pues eso es lo importante, que sabemos que en Penáguila, como en otros lugares, hay alteraciones geomagnéticas y que este tipo de fenómenos suele estar un poco más frecuentes, ¿no? Un poco más atraídos por ello. Os digo más, hay algunos científicos que apuntan a que este tipo de plasmas pueden ser una forma de previda, previo a la vida, que todavía se están investigando, todavía se está descubriendo el qué son y cómo funcionan, pero que todo con ello tiene sentido. No estoy diciendo, ojo, ni mucho menos que todos los ovnis sean esto,
pero muchos casos de OVNI se pueden resolver. Que nos dijo, o sea, todo así toda la mano, todo el rato, y tengo que hablar con vosotros. Cuando hemos nombrado Sierra de Aitana, dijo, mirad, es que yo estuve en la Sierra de Aitana hará un año o así, porque a él le gustaba mucho el senderismo, pues cuando yo estaba por ahí, me empecé a encontrar mal. Una negatividad, un malestar, como si algo me dijera, no sigas estando aquí que te vas a sentir mal o a encontrar mal o te va a afectar a tu salud o algo. Y se marchó. Cuando yo se lo hablé con Rafa, me ha dicho, ¿qué te han comentado los demás testigos en otras zonas con alteraciones geomagnéticas? Lo mismo. Personas más sensibles con determinadas circunstancias, estos lugares lo que nos hacen es alterarnos nuestro estado de ánimo, nuestro organismo, y es muy similar. Por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Pertierra, que también nos une una muy buena amistad, que muchos también lo conoceréis, también colaborador de Cuarto Milenio, también del director del podcast La Rueda del Misterio. Él mismo, lo hablábamos hace poco, porque esto también coincide con los infrasonidos. Hay muchas zonas y muchos lugares donde, por ejemplo, hay ruinas, que es muy habitual, ¿no? Antes estábamos comentando con compañeros de, oye, cuando yo voy a unas ruinas, joder, pues a veces yo noto aquí una presencia o me encuentro malestar, una bajada aquí de temperatura, no sé, noto aquí como que... Puede estar apareciendo en otras dimensiones y solamente haber coincidido cuando pasaba. Hay una cuestión aquí. No creo que solamente vaya porque ahora tiene y se vean. Sí, aquí hay una cuestión muy interesante que es lo que ha dicho, y es ¿cuánto de frecuente es esto que ya de por sí es raro? Esa es una de las cuestiones, porque, por ejemplo, hay un amigo que también colaboró un momento en el libro por una cosa que él es electricista. Y él me dijo, ¿sabes una cosa, Miguel, que me he dado cuenta? Esto os voy a decir una anécdota, ¿vale? Esto no puedo contaros mucho porque se va a emitir en Cuarto Milenio, ¿vale? Pero os voy a decir una anécdota. En Sants, ¿vale? En mi pueblo, ha habido varios casos ovni, inéditos. Yo he alucinado con lo que me han contado y con la vivencia que han tenido varias personas ahí. Perdona, pero sí. OVNI significa no inexplicable, no identificable. Bueno, no identificado hasta que uno lo identifica. Que OVNI parece un poquito Claro, amiguito. no, pero No, es que ese es el claro, problema. clarito. Ese es el problema, que cuando uno dice ovni, la hipótesis extraterrestre está unida a ovni. Pero si veis el libro, antes lo comentábamos en la comida, voy a hacer aquí un inciso, porque esto es que lo hemos hablado antes en la comida. El subtítulo del libro es Explicaciones a sucesos insólitos de alta extrañeza. Es que al final del libro hay un centenar de explicaciones. Y quizá una de las últimas es llegar, es un extraterrestre. Pero primero pasa por las otras 100, porque hay muchas más explicaciones más plausibles antes de llegar a esa. El problema es que las películas, los libros, la ciencia ficción, la televisión, lo que nos han vendido en todo el siglo XX es el extraterrestre, el platillo volante, la luz, la abducción, la esto. Pero esto es lo mismo como si fuéramos a la Edad Media y nos contaran el demonio. Y todo es el demonio. Tan mal, el demonio se te ha metido en el cuerpo. ¿Has visto un demonio? Ahora el demonio ya es como menos frecuente, ¿no? ¿Dónde están los demonios ahora? Ahora vamos a cambiar por los extraterrestres, ¿no? Es verdad. Pero es un problema psicosocial. Es como Jung, que antes hablamos de él, que le ha puesto el término de inconsciente colectivo. Es nuestro inconsciente colectivo, fomentado por las películas, por la televisión, por la ciencia ficción, por la cultura en general, básicamente. Os cuento lo de Sachs. El pueblo ahora tiene ya casi 10.000 habitantes, pero en los 60, la mayor parte del pueblo era campo. ¿Sabéis dónde se producen los avistamientos? En el campo. ¿Por qué? ¿Por qué en el campo y no en el centro de la plaza del pueblo? Digo, ¿por qué no pasa esto en la Gran Vía? Pues me dice mi amigo electricista, que de eso sabe un rato. Escucha, ¿es que acaso habían pararrayos en Sachs en los 50 y en los 60? No
no había ningún pararrayos. La gente del pueblo me decía, si lo que cogíamos era la gachamiguera, la tiraban a la calle o al campo para que al menos el rayo cayera allí y no les cayera en sus casas. A día de hoy, todos los edificios tienen pararrayos, todo. O sea, aquí es muy difícil que te caiga algo y si entra un rayo en bola, le va a pasar a las últimas casas del pueblo o en el campo. Os digo más, en Torrellano, en 1959, 2 rayos en bolas calcinaron 2 casas de campo en Torrellano. ¿Dónde pasó? En fincas, en el campo, en el 59. ¿Por qué pasaba antes más? Porque no había tecnología, no había pararrayos. Entonces, ahí entraba en los lugares donde estaban menos protegidos. Esa es la cuestión. La gente del pueblo me lo decía. Pero bien, si no teníamos aquí pararrayos, si aquí no había nada. Si no teníamos ni tele, teníamos que ir a la casa del vecino. No teníamos radio, no teníamos televisión. Claro, entonces, era lo que pillaba. Entonces, ese es uno de los motivos. ¿Por qué es más frecuente en unos años que en otros? Esa es la cuestión. O sea, ahora mismo sí que sería muy raro ver uno de estos fenómenos en la glorieta. Eso sí que sería raro. Por aislamiento. Claro, porque es que no va a ocurrir. Estamos forrados. Claro, es que te va a ocurrir Río Vinalopó al final del todo. Vamos. Donde las energías no tienen límite. ¿Algo? ¿Cómo? En las afueras. Y si está viendo a alguien eso, es que ya no es objetivo, es que es subjetivo. Ahí está la cuestión. Ya no estamos hablando de un fenómeno físico, estamos hablando de un fenómeno subjetivo. ¿Por qué? Muchos motivos aparte. Más en el libro. Siguiente pregunta. Más en el libro. Hay una cosa que ha dicho Paco, lo ha comentado, me he dado, ha sido tu primera impresión. Cuando te pasa eso con la bola, que creo que es un fenómeno atmosférico que está estudiado, tu primera impresión es que estaba motivado. O has comentado de que creías que era como un aviso, un mensaje de tu familiar o amigo, ¿no? Esa es tu primera impresión. Claro, es una cosa que un fenómeno atmosférico que aparece de repente y es breve. Pero tú hablas de motivación, si eso está ahí en ese momento para ti. Yo te hablo de mi caso, hacemos experiencias con temas atmosféricos repentinos, extremadamente repentinos, y que tanto de viento, luminosos, bajar de temperatura o hasta mini huracanes extraordinariamente raros de los que nos han pasado. El final, con nuestra explicación, es que estaban motivados. O sea, por lo que ha pasado después, porque haya una comunicación, porque tenemos que estar ahí, porque tuviéramos que saber que eso que estamos viendo, extraño, que está producido por algo, voluntariamente, te pregunto si crees que puede ser eso, que esa bola apareció ahí para ti. ¿O crees o fue azaroso? Pues al principio sí, porque como pasó lo de mi amigo hacía tan poco tiempo, yo estaba tan sensible y pensé que pudiese ser un mensaje, pero con el tiempo pues lo fui dilatando y pensando otras cosas, ¿no? Pero mi pregunta, dentro de ese suceso extraño que te ha pasado, en lo que esperabas, había muchas explicaciones posibles en esos minutos, pero yo digo el valor de tu primera impresión que fuera esa. Por algo determinado, por algo que sentiste, La primera impresión en sí, en el momento, yo quedé en shock y bloqueado y no pensaba en nada. O sea, todo fue darle un sentido o buscar explicaciones días después, ya cuando ya estaba aquí en Elche. Pero yo me quedé en shock, no sabía lo que había visto y estaba muy asustado. Entonces, una de las valoraciones que pensé pues fue un posible mensaje de mi amigo, pero en ese momento, en el momento en el que ocurrió, quedé tan en shock que no pensaba nada. sigo diciendo que, aunque sé que todo esto es subjetivo, a veces es tan casual que tiene que tomar en cuenta al sujeto. Por supuesto, pero ¿sabes lo que sucede?
que cualquier cosa que sea impactante en tu vida lo vas a asociar a eso. Ese es cómo funciona la emoción. Esa es la cuestión. Entonces sigue siendo algo subjetivo. Esa es la cuestión. Quiero decir, si ahora mismo falleciera, no quiera Dios, un familiar mío, cualquier cosa que yo quisiera rara, anómala, pensaría en él. Lo asociaría a él totalmente. ¿Por qué? Por la emoción en la que me encuentro, en la emoción subjetiva en la que me encuentro. Pero si Paco está aquí y no le pasa nada, Paco va a pensar en que vamos a tomarnos un café, vamos a tomar algo, no está pensando en eso. Porque ahí está nuestra mente, y esa es la subjetividad. Y ahí está, digamos, uno de los dilemas, que a veces nos agarramos o nos volvemos tanto en la creencia que no podemos razonar. Esa es la cuestión. Muchas veces nos cegamos a nosotros mismos por nuestras propias creencias. Vuelvo a poner el ejemplo. En el siglo XIX no se hablaba de extraterrestres. Jamás. Si ni siquiera se había ido a la Luna. Julio Verne imaginaba con el viaje a la Luna como una novela de ciencia ficción. Nadie hablaba de extraterrestres. Lo que se hablaba de estos fenómenos, que no estaba contaminado por el contexto sociocultural, era de un fenómeno atmosférico poco frecuente. O sea, la hemos liado nosotros mismos a no saber cuánto en un siglo. La cosa estaba bien en el 19, luego se ha empezado a torcer. Esa es la cuestión. O sea, hay que buscar aquello que está libre de creencias, que podemos demostrar científicamente. Pero evidentemente, cada cual que saque su propia conclusión, porque cada uno es libre de creer en lo que quiera, ¿sabes? Ahora, si tenemos que agarrarnos a algo, pues oye, pues, si hay unos datos, decir, Rafa, va, esta máquina igual no ha funcionado, coño, si está dando tal, y es su especialidad y está dando eso, qué casualidad. Hay muchas pruebas que te apuntan a eso. ¿Más preguntas? Sí, bueno, sí. ¿Alguna de estas pruebas ha denotado alguna vez cierto tipo de inteligencia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Paco, primero tú. Bueno, yo en mi caso, la impresión que me dio es que sí, porque venía en línea recta hacia nosotros y cuando llega a nuestro punto, que es donde estábamos cavando las piquetas, nos esquiva. O sea, hace un esquivo a la tienda de campaña ya nosotros y se pierde en el bosque. Y luego vuelve otra vez del mismo punto de donde se había perdido, llega a nuestro punto, nos esquiva y se va. Creo que sí que podría tener cierto... Entonces, eso desmonta un poco, ¿no?, la otra explicación. No, todo lo contrario. Repito, para muchos científicos, el fenómeno del plasma es una forma de previda. Se comporta, además, el comportamiento lo puedes buscar, es de cazador-presa. Se siente atraída por el electromagnetismo. ¿Sabéis ese punto cuál es? El de la anomalía geomagnética. Pero no me refiero al electromagnetismo, me refiero a otro tipo de inteligencia. No. Es que no. Ahí es un tema de creencia. La bola se mueve cuando hay algo electromagnético y va a algo electromagnético. Todos los casos, lo podéis comprobar y he puesto ejemplos. En el caso de Javier Bosque, que entra a su habitación, ¿dónde va? A la radio. El rayo sale ahí a la radio. En el caso, también, lo único que no habéis visto el vídeo, en el vídeo que no se emite, va a la tele. En un caso, por ejemplo, de Sachs, ¿dónde va? A la alta tensión. ¿A quién sigue? Al coche. A lo que es electromagnético, es lo que se mueve. Sigue a los conductores, sigue al electromagnetismo, sigue las anomalías geomagnéticas. El punto donde detectó Rafa esas anomalías es justo bajo de donde estaban ellos. Esa curva que hace es justo en ese punto, exactamente donde hay el cambio de gradiente. ¿Hay algún tipo de relación con los orbes? No, son cosas diferentes. Te digo más, tengo un caso que va a salir en el segundo volumen de una persona que
se le ha tildado de que tuviera un don por su familia, como si fuera, no te voy a decir medium, pero sí un caso un poco excepcional porque su familia ha tenido como ese don, ¿no? Y él me decía que veía un orbe, o veía a veces orbes, ¿no? En determinados lugares. Yo veo orden. Vale, pues yo lo único que os puedo comentar como doctorado en psicología, pero no evidentemente solo voy a daros lo que conozco, es que en casos de epilepsia y en casos a lo mejor cuando hay un nivel de estrés o de ansiedad determinado, una persona puede ver ese tipo de orbe o ese tipo de luz. ¿Y si lo ven 3 personas al mismo tiempo? Pues puede haber una alteración geomagnética que os haga, como en el caso que estamos hablando de los infrasonidos. Explícame si lo Es que no estamos hablando si lo ven 3 personas desayunando en su casa en la mesa de desayuno. Pues igual ha sido un rayo en bola. Que se crea una esfera de la nada que en un momento tiene 1 centímetro, después tiene 3, después tiene 5, después se hace así de grande una esfera y explota y llena la habitación de luz, una luz blanca que no la has visto nunca. Pues parece un rayo en bola. No sé si os lo puedo... ¿Dónde vivís? ¿Dónde estáis? ¿O dónde en vivís? Altavix. En un piso, en una casa. Estábamos los 3 y lo vimos los 3. Pues habrá que investigarlo. Miguel, A ver, sí. Sí, lo graban Sí. en la cámara, sí. pero no graban. Muchas veces la explicación que se ha dado, y Carmen Porter lo sabe bien cuando llegan ese tipo de vídeos, a veces son motas de polvo, polvo en suspensión, insectos. Ya digo, casos por ejemplo de personas con una ansiedad muy alta, muy elevada, casos de epilepsia, etcétera, llegan a ver ese tipo de orbe fijo, que en estos casos sí que no los ve nadie más. En este caso, cuando es algo subjetivo. Yo lo que puedo comentar ahora. Y ese otro orbe, o ese tipo de esfera de luz, generalmente suele ser el escurridizo rayo en bola, que suele ser de diferentes tamaños y que hay un tipo de condiciones que es más frecuente que otras. Yo es lo que puedo comentar. No estoy diciendo, repito, ni mucho menos, que todo resuelva todo, sino que en muchos casos... Ya, pero lo de la mota de polvo puede ser una bola de agua. Es que la No psicología no puede demostrar todo eso. No, la psicología no, pero hay más ciencias. Claro, y si te hacen un electro, un buen profesional, y tienes tu psique bien, no tienes ansiedad, ni tienes problema ninguno, y tienes unos efectos paranormales, que son también alucinaciones mentales, no estoy de acuerdo. Y cuando se muere un familiar, pues depende de la creencia, pero si tú sabes que hay un tránsito, que hay otra vida más allá y tal, si tienes que ver una luz luminosa en tu habitación, se te enciende toda de luz blanca, no lo relacionas con el ser que se ha ido, porque tienes que hacer su tránsito y al lugar que le corresponde. Pero No, es que lo que no se puede decir es una cuestión de que parece creencia. que no lo ponemos en psicología y no sé qué. De toda la vida ha existido lo paranormal y por eso yo soy parapsicóloga también. Y hay cosas que no tienen explicación, pero no es que la gente esté rayada, ni tenga depresión, ni tenga problemas mentales. Es que está hablando de una manera que no estoy de acuerdo. Yo lo Pero que que... ha dicho de las energías telúricas, de todo eso, estoy de acuerdo. Pero cuando te sale una esfera en una playa y anda un montón de kilómetros y se pierde por cullera, ¿qué le pasa? Y además va en su línea y en silencio, naranja, así de grande, eso que también es, lo que tú dices. Y cuando tú estás en un sitio y estás mirando al cielo, se llena de triangulitos, todo de luz, como si fueran estrellas pequeñas, se te forman y se empiezan a bailar, ¿eso qué pasa? ¿Que todo el mundo no lo puede ver? De acuerdo que no, pero pasar pasa y no es porque tenga ninguna diarrea mental. Perdone usted, pero en ningún momento he dicho que tenga que ser una única causa. Pasando por una situación determinada, que tal, pues, no, estas yo- personas vieron ahí una cosa que para mí sí es algo espectacular. Estas tres personas Yo vieron. no le estoy diciendo que esto tenga que ser así, le digo, cada cual es libre de creer en aquello que No, si no quiera es creer. creer, no es creer. Yo tengo una mente muy analítica, no es creer, pero es que hay cosas que no son así. Es como lo otro. Hay personas que pueden notar que las tienen sienten observados, nosotros podemos estar aquí y ahora una persona me está mirando a la espalda y tú no notas por tus sensaciones y por tu eso que te están mirando. Pero cuando tú ves, por ejemplo, una presencia real, la ves, y te está dando unos datos que solamente lo sabe el familiar determinado, ¿eso qué es?
Porque es que como estáis también un poco mezclando todo de que puede pasar, no sé qué, no sé cuántas, yo por eso... Bueno, yo ahí, como ilusionista, prefiero no seguir, pero ya digo, aquí cada cual es libre, por supuesto, de creer en aquello que quiera creer. Yo lo que puedo comentaros, como doctorado en psicología, como colaborador de Cuarto Milenio y como investigador, pero de nuevo, disculpe si en algún momento hay algún comentario No, que si haya yo tal, no tengo que porque preocuparte, si es que siempre es la misma historia. Es como cuando hice yo de parapsicología, yo tengo hecho de parapsicología, y además me costó una pasta de lanza, o sea, que quiero decir que la tengo. Y realmente no me hacía falta, porque había gente que tenía que estar comiendo más azúcar para poder mover un péndulo, yo no me ha hecho falta eso. Porque como tú dices, sí hay gente que por genética trae las cosas. Entonces tienen más percepción y tienen, porque son más llenas que otras personas que están en otro nivel. Ni somos mejores ni peores, pero cada uno está en su frecuencia, en su evolución. Y hay que respetarlas todas. Pero que eso está ahí así, siempre es que parece que hay como una lucha. Parece que todo cuando eso es paranoia, alucinación y tal. No, todo es más sencillo, sí es que todo es más sencillo. Ahora, cuando hay algún problema, vete a un psiquiatra que te haga lo que te tenga que hacer. Oye, voces, ve a ver si lo que tiene una esquizofrenia. Y cuando ya lo tienes todo aclarado, entonces busquemos la otra parte. Y una de las cuales que siempre se olvida, la parte espiritual. Esa hay que buscarla. Y el ser espiritual no quiere decir que estés rezando rosario todos los días. Es otra historia muy diferente. Bueno, pues, repito, que cada cual saque su propia conclusión, que es la cuarta o tercera vez que Si yo veo muy bien que saquen la conclusión, pero es que... Pero si se lo estoy diciendo a ustedes, que cada cual puede crear lo que quiera. Si a mí lo que me Sí. diga, a ver si me entiende, lo que me interese, me lo quedaré y lo que no. Por Pero hay supuesto, personas, sí. pero hay personas que a lo mejor te estás diciendo a cierta cosa determinada y le dan vuelta a la cabeza y tampoco es así. La cosa es más sencilla y hay que fluir. Yo solo les recuerdo que estamos en una quedada entre amigos de misterio. Sí, yo con ella. Mira unas cuantas, qué vitalidad. Vale, pues estamos en una quedada de amigos de misterio. Vuelvo a repetir que cada cual crea en aquello que le haga feliz, que le dé bien a su vida y ya está. No tiene mayor historia. Yo lo único que puedo decir, por la parte que me toca, la parte de la ciencia, hasta dónde se puede llegar a día de hoy. Y cada cual crea lo que... Bueno, pero la ciencia y los parques. Hay los científicos, que son los que Quiero hacer son una- más prometedores, Me hay voy a olvidar científicos una pregunta. y creen en Dios. Y hay otros científicos que no creen, pero son ciencia los dos. O sea que eso también es una balanza. No, es que nos basamos en la ciencia como si fuera la máxima. Y la máxima Gracias. es la ciencia. Sí, perdona. Algo parecido, a ver si hay explicación del cerebro. Hemos hablado mucho del objetivo y subjetivo, ¿no? Por norma general. Pues sí. ¿El origen subjetivo puede ser neurológico? La subjetividad está continuamente en todo. Mira, No, pero no has entendido la pregunta. no, pero es que puede, mira, es muy ¿Qué simple. es lo que hace que yo, a ver por favor, qué es lo que hace que yo tenga una percepción subjetiva de algo? Es un producto neurológico en mi cerebro porque la objetividad para subjetir. Mira, es muy fácil. Vamos a ver una película. ¿Te gusta el cine de terror? Sí, a mí no. Pues ya está, eso es la subjetividad. O sea, Cada uno. es que creo que lo estamos llevando a un terreno. Es como, me gusta esa mesa, pues a mí no me gusta, la quiero negra o la quiero roja. Es algo subjetivo que está continuamente en qué, en nuestro gusto, en lo que a uno le gusta. A mí me gusta más rojo, pues yo soy del Barça, tú eres del Madrid. ¿Cuál es mejor? Pues a mí me gusta más este, a mí me gusta más el otro. ¿Por qué? Por patrones culturales. A ti no Por la experiencia y la personalidad de cada uno. Si tu padre a lo mejor es de Madrid, te cae en tu padre, estás toda la vida con el Madrid, pues mira, eres del Madrid. Si a uno le da mucho miedo a las películas de miedo, pues no le gustan las películas de terror. Es un tema subjetivo. Pero la gente... No estamos hablando de qué película es mejor. Eso ya tendríamos en otro tema, ¿no? Si no es, a mí me gusta el rojo, pues a mí te gusta el verde. Pero hablando de lo que has dicho, también la genética influye. Educación. Es que has tocado Bueno, pero un tema... por ahora creo que puedo decir que a nivel genético o epigenético creo que no se puede decir que tú dejas estar condicionado por genética a que tú seas del Madrid o que seas de Barcelona. Creo que no vamos a llegar a ese punto. O sea, creo que ahí son cosas muy diferentes. ¿Vale? O sea, que es el gusto. A ver, que es el gusto. Es lo que a uno le gusta o no le gusta, que no tiene más historia. Más preguntas entre amigos.
Vale, bueno, no, me están comentando de... Bueno, pues muchas gracias a todos. Cambiamos de tercio, gracias.